Cristian Castiblanco, quien es arquitecto, magíster en medio ambiente, candidato a doctor en estudios territoriales, profesor asociado al Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Tolima, autor de artículos en revistas científicas de alto impacto, miembro del Grupo de Investigación en Estudios de Arquitectura y Ciudad y fundador del grupo, líder de proyectos en la firma 1421 Taller de Diseño, investigador en temas relacionados de la cultura, el territorio y las dinámicas contemporáneas reflejadas en las formas de apropiación del espacio público. Recibamos con un gran aplauso a nuestro querido profesor Cristian Castiblanco. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy voy a hablar un poco sobre... Es una parte, ¿cierto?, de la investigación que desarrollé como tesis doctoral en la Universidad de Caldas, en el doctorado de Estudios Territoriales. Esta partecita la he denominado hoy la cultura musical en la configuración territorial de Ibagué. Quiero empezar pues como haciendo énfasis en por qué surge esa necesidad de hablar de la cultura musical o de la cultura como un instrumento configurador de territorio, ¿cierto? Entender, digamos, que esa ciudad musical en la que nosotros nos movemos, en la que hemos crecido, en la que muchos han aportado, tiene un reconocimiento puntual marcado en la tradición, pero que en 125 años de historia cultural arraigada en la música en Ibagué, tiene que pasar algo, ¿no? Digo yo, debería empezar a reflejarse una cultura y una manifestación espacial de la ciudad totalmente diferente. Pero ¿cómo lograr identificar eso? Yo creo que esa es como la primera pregunta que me empieza a generar cuando empiezo a desarrollar este proyecto de investigación. Este proyecto de investigación doctoral se llama Reconfiguración Territorial e Identidad Colectiva, un estudio sobre legitimidad y memoria musical en la ciudad de Ibagué desde 1880 hasta el 2015. Hace parte pues del doctorado en estudios territoriales de la Universidad de Caldas, como ya lo he dicho antes, y empiezo entonces hoy con una frase de Atahualpa Yupanqui que dice: la música es un accidente de la tierra misma, por eso en las montañas, selvas y llanuras americanas la canción es el resultado de una fusión admirable, el paisaje y el hombre. De alguna manera entra también a jugar un papel importante uno de los conceptos que más se ha trabajado el día de hoy, que es el concepto de paisaje, y que de alguna manera también nos muestra a todos los presentes formas distintas de ejercer la profesión de la arquitectura. El arquitecto Alberto Saldarriaga nos hablaba un poco de la arquitectura como experiencia, la arquitecta Gloria nos hablaba de la arquitectura desde el paisajismo, Alejandro Armesto nos hablaba de la arquitectura y el patrimonio, ¿cierto? Y ahorita vamos a hablar un poco de la arquitectura y el territorio, y cómo nosotros como arquitectos, todos como arquitectos, tenemos enfoques distintos y posturas distintas para entender este escenario mismo que es la ciudad, ¿no? En ese sentido, al observarse a sí mismo, un hombre se percata de que la observación de sí provoca cambios en sus procesos internos. Vernos a nosotros mismos, observarnos a un espejo, vernos nuestros propios reflejos, debe generar cambios, debe generar reacciones. El problema es cuando nosotros no nos miramos a nosotros mismos. O sea, ¿cómo miramos nuestra ciudad? ¿Cómo nos identificamos nosotros como habitantes de esta estructura que denominamos ciudad, como constructores de ciudad misma, ¿cierto? No podemos identificar esas transformaciones si nosotros nos reconocemos en nosotros mismos. Asimismo, entonces, esa triada tan fundamental que se ve reflejada en estos momentos, que es la relación entre cultura, territorio y paisaje, denota inicialmente un punto de partida, y como los que están, la mayoría que están aquí presentes han sido estudiantes míos o son estudiantes míos en este momento, a mí me gusta empezar mis clases siempre hablando por conceptualizaciones, ¿cierto? Definiciones. ¿Qué es qué? Aquí estamos hablando de una cultura, un territorio y un paisaje. Del paisaje hemos hablado bastante esta mañana, pero yo quiero centrarme en los dos conceptos iniciales, la cultura y el territorio. Cuando hablamos de cultura, que estamos hablando de esas manifestaciones sociales, pero que no solamente son reflejadas en actividades o eventos o en elementos simbólicos, sino que son elementos o manifestaciones persistentes en el tiempo que marcan una diferenciación entre los que la construimos, ¿cierto? Que nos marcan ese toque de distinción. ¿Qué es lo que nos hace unos a otros? ¿Qué es lo que hace diferentes a los ibaguereños
a los de Bogotá, a los de Manizales, a los de Pereira, a los de Medellín, ¿cierto? ¿Cómo empezamos a distinguirnos frente a esas formas de practicar socialmente el espacio? Y ese territorio que también es importante identificar desde dónde lo estoy viendo. Un territorio que se configura a partir de una construcción social, o sea, un territorio que para poder ser estudiado necesita urgentemente o primariamente identificar a los actores que lo producen. No podemos hablar de territorio si no sabemos quiénes son los que están produciendo el territorio. Hay alguna crítica de entrada, digamos, es que a las políticas territoriales cuando afrontan el concepto de territorio están hablando un poco del espacio geográfico, cuando ese es un componente para poder construir ese territorio, pero es el hombre, son los actores y son sus relaciones con ese espacio los que permiten entender cómo se configura y cómo se construye ese territorio. Así, entonces, hablamos de esa significación, de ese reconocimiento, que desde un hecho o una connotación cultural nos permite identificar un territorio. Aquí tenemos 3 ejemplos, algo que marca un sentido de distinción. Aquí hablamos, tengo 3 ejemplos: Manizales Campus Universitario, Ibagué Ciudad Musical y Medellín Eterna Primavera. Entonces son esas frasecitas que se van como insertando dentro de los habitantes, ¿cierto? Y empiezan a marcar un cierto sentido de pertenencia, de identificación o de relación cultural en relación al espacio. ¿Qué sucede en Manizales para uno poder decir que si es un campus universitario? ¿Qué sucede en Ibagué para decir que es la ciudad musical? ¿O qué sucede en Medellín para decir que es la ciudad de la eterna primavera? Y cómo nosotros nos apropiamos de esos significados. ¿Qué es lo que hace que eso suceda? Aparte de la persistencia en el tiempo, ¿cierto? Es el reconocimiento, es el entender que hay un elemento que nos diferencia frente a otros en un contexto, en este caso en un contexto urbano. Yo por lo menos 20 años viviendo en Manizales, y si bien es una ciudad con universitarios, para mí todavía no es una ciudad universitaria. Ibagué Ciudad Musical es mi ciudad. Vamos a ver si sí es una ciudad musical o cómo la estoy identificando como ciudad musical. Medellín Eterna Primavera, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos reconocerla como esa ciudad de color, o como esa ciudad de alegría, o como esa emoción que se siente cuando llega la primavera, o como esa primavera que nunca termina? En una encuesta que realicé a nivel nacional, ¿cierto? Es una encuesta que involucró, yo creo que la única parte que me faltó realmente como vincular, o de personas que hicieran parte de este sondeo a nivel nacional, de reconocer cuál es la ciudad musical, o qué reconocemos como ciudad musical. Ibagué sobresalió con un 82%. Y para mí eso es muy importante, porque si habitantes de todas las latitudes de nuestro país reconocen a la ciudad como la ciudad musical, es porque ese referente histórico de la tradición cultural nuestra ha estado calándose en esos 125 años de manera persistente. Entonces eso ha sido muy importante. Aparecen ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, con unos porcentajes mínimos. Valledupar, pues por su festival vallenato, adquiere también pues como una representación importante, pero no alcanza a llegar pues a ese 82% tan representativo, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Entonces, hablando de ciudad y de ciudad musical, empezamos a mirar esa configuración de ciudad musical que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, vemos que en el mapa de Ibagué, no sé si allá alcanzan a ver bien la silueta, está un poco clara la imagen. Ese mapa de Ibagué, la ciudad musical se occidentaliza, ¿cierto? Todo está yendo hasta el centro. Entonces, se configura en un núcleo urbano que empieza a tener un reconocimiento, porque Ibagué es musical porque tenemos el Conservatorio de Música. Ibagué es musical porque el conde de Gabriac nos dijo que éramos musicales. Ibagué es musical porque tenemos el Festival de Música Colombiana. Entonces, pero, ¿qué sucede ahí? Digamos, porque Ibagué es musical. ¿Qué características tiene esa ciudad para que se haga legible esa musicalidad o que se haga evidente esa representación cultural de la música? No sé si este audio tendrá volumen. Bueno, para continuar mientras tanto, vemos la letra de Mi ciudad, una canción del maestro Jorge Humberto Jiménez, donde dice: mi ciudad es un balcón para mirar hacia el llano,
ese escalón para subir al Nevado, mi ciudad es Ibagué, ¿cierto? Empezamos a identificar, a configurar un territorio enmarcado en elementos geográficos, físicos, que están vinculados a acontecimientos. Entonces la ciudad se empieza a reconstruir desde la letra de la canción. Pues la idea era que sonara la canción, pero pues no sonó ahorita. Ah, bueno. Entonces encontramos elementos musicales que empiezan a vincular ciertas territorialidades y formas de identificar la ciudad de Ibagué. Entonces, el conde de Gabriac decía que en Ibagué les encanta la música y los aficionados, los artistas y los virtuosos enamorados o mendigos se pasean juntos. ¿Qué fue lo que vio el conde de Gabriac cuando llegó a Ibagué? Digamos, esas son las palabras de él. Y hay algo que yo quiero resaltar, que es la palabra juntos. Juntos significaba que la música se practicaba colectivamente, que la música era un escenario o un acontecimiento cultural que vinculaba la participación de todos, sin tener en cuenta, ¿cierto?, su conocimiento, su práctica. ¿Sí? ¿Y dónde se practicaba esa música? ¿En qué escenario se practicaba esa música? Esas palabras del conde de Gabriac fueron importantes, no solo por lo que trascendió en la historia, sino por esos pequeños elementos que empiezan a quedarse colados, ¿cierto?, dentro de ese reconocimiento de afuera hacia adentro del valor cultural que tenía. Siempre ha pasado entonces que para nosotros empezar a identificar los valores culturales en nuestras regiones, tenemos que esperar que vengan otros a decirnos, oiga, es que ustedes tienen este potencial, o es que el paisaje cultural cafetero es importante, pero tienen que venir otros a decirnos. ¿En qué momento vamos a darnos cuenta de las potencialidades que tenemos culturalmente para poder, de aquí, de adentro hacia afuera, mostrar realmente lo que tenemos? Voy a avanzar una serie de imágenes donde vamos a ver, digamos, qué es lo que es Ibagué musicalmente, ¿no? O lo que nosotros creemos que Ibagué es musicalmente desde la tradición. Entonces empieza a suceder elementos simbólicos como el Muro de la Tercera, que lo reconocen muchos, pues por esas identificaciones y prácticas que se generan en el espacio público. La matinata en el cementerio, en homenaje a Garzón y Collazos, algunos habitantes o personajes de la carrera tercera también que constituyen esa musicalidad cotidiana dentro del centro, dentro de la ciudad, ¿cierto? La colectividad y la música que permite que todos hagamos parte de ella, la diversidad musical que empieza a surgir en torno a ese renombre de ciudad musical, los edificios simbólicos o emblemáticos, como el conservatorio, el escenario del cementerio cuando se transforma en ese concierto de matinata en homenaje a Garzón y Collazos, que adquiere otro significado como escenario dentro de la ciudad. No sé si algunos o no sé cuántos podrán haber asistido a una matinata, que me parece un espacio espectacular cuando el cementerio se transforma en un escenario musical para la ciudad de Ibagué. La apropiación a partir de diferentes eventos y acontecimientos, Ibagué Ciudad Rock, el Festillas, el Festival Folclórico, el concierto, este es un... Cómo se transforma el escenario a partir de la práctica musical, ¿cierto? Y cómo el acontecimiento reconfigura un escenario que tradicionalmente no es musical, pero que vincula actores y participantes dentro de ese proceso. Lo mismo sucede en otros ámbitos musicales, ¿cierto? Como otros géneros también reconfiguran la memoria musical o las prácticas tradicionales a partir de apropiaciones, ¿cierto? A partir de la danza, la reconfiguración del conservatorio. Empieza a mostrarnos entonces que la música también va transformándose, pero que las formas de apropiación frente al escenario musical en la ciudad de Ibagué también tiene que transformarse. Y seguimos entonces el camino del reconocimiento. ¿Nos estamos reconociendo o no nos estamos reconociendo? Estamos identificándonos como una comunidad que diversifica la música, o diversifica la práctica musical, ¿cierto? Pero ¿cómo lo vemos como territorio? ¿Cómo hacemos para entender que Ibagué es un territorio musical? Para poder comprender esa diversidad musical, es importante reconocernos en la distinción. ¿Qué nos hace diferentes? Y también qué nos hace comunes. En ese caso, la música y el territorio y la cultura, ¿cómo se hace legible en el territorio? A partir del reconocimiento,
a partir de encontrarnos unos con otros. Dentro de esta investigación yo empecé a encontrar que habían tantos actores que hacían parte de la música, pero que no se identificaban, no se reconocían entre ellos. Nosotros como personas comunes y corrientes hacemos parte de esta ciudad musical porque escuchamos música, escuchamos emisoras, compramos música, ¿cierto? Entonces hacemos parte de la industria, del sistema musical. Entonces reconocernos como musicales implica ir mucho más allá de ser músicos. Implica ser parte de un sistema productivo que nos permite reconocernos como musicales en la ciudad. Entonces yo no hablo de música, sino hablo de músicas, porque creo que Ibagué es una ciudad de músicas, porque vincula esa diversidad, pero es una diversidad que debemos fortalecer para reconocernos. En ese sentido, como sistema de producción de la cultura musical, el territorio musical está configurado por el saber, por el montaje, por el consumo, la difusión y la producción. ¿Sí? Todo un sistema que permite determinar ese territorio musical. Cada uno con unas formas de producción y de implicación en ese territorio musical, como es la ciudad de Ibagué, de maneras distintas, pero configurando uno solo. Así, la música del territorio se puede constituir a partir de dos elementos, unos elementos fijos y otros elementos fluidos. Yo denomino fijos aquellos que están presentes dentro del territorio constantemente, como las instituciones, los monumentos, las rutas, los acontecimientos, los lugares de la memoria que empiezan a determinar un sistema estructural del territorio, y los fluidos y dinámicos que determinan la instrumentalización, los montajes, el consumo, los géneros, las tendencias, todo arraigado en el tiempo o transversalizado por el tiempo, ¿cierto? Ese tiempo que permite que en su persistencia configure nuevos ritmos y determine la visibilidad de actores que a pasar de los días, a pasar de los años, van cambiando, pero que acumulativamente van configurando y reconfigurando ese nuevo territorio. Entonces aquí vemos pues como una serie de acontecimientos y de actores que han sido fundamentales en ese reconocimiento de la cultura musical de Ibagué, desde el Fray Pedro Simón, ¿cierto?, hasta la configuración de los jardines musicales en la ciudad de Ibagué. Este cuadro va hasta el 2012, pues porque la investigación tiene un marco un poco más corto de la presente. Los festivales que se han venido reconstruyendo en el tiempo, que acumulativamente van construyendo esa memoria a partir de las actividades y los eventos que estructuran esa cultura musical en la ciudad. Entonces ese territorio musical que mostraba anteriormente como sistema de producción ya empieza a tener nombres, ya empiezan a aparecer compositores, empiezan a aparecer empresas, instituciones que producen y que gestionan la música de maneras distintas, ¿cierto? Personas que empiezan a hacer parte de esas tradiciones, pero que son tradiciones que se derivan de esa historia musical. Entonces nos preguntamos qué significa pensar un territorio desde la cultura y más aún desde la cultura musical. Implica reconocer los nuevos ritmos. El ritmo es el tiempo de la música que involucra la velocidad e intensidad. Entonces esos ritmos, esos nuevos tiempos de la música implican ese reconocimiento de los cambios. Pero ¿cuáles son los cambios que hemos tenido en 125 años? Cuando tenemos esta mirada entonces a nuestra ciudad de Ibagué, volteamos todo esto que les estoy contando de cómo volver a vernos, empezamos a identificar que esos primeros escenarios, ¿sí?, que empezaban a configurarse dentro de los centros históricos, Plaza de Bolívar, la Plazoleta de Santo Domingo, y toda esa dinámica que se empezaba a generar en torno a la cultura de esas, 16 manzanas, se concentran 125 años después todavía en el mismo sector, cuando lo hablamos desde un punto de vista tradicional. Los monumentos, los gustos musicales de los ibaguereños, donde casualmente predomina la salsa como el ritmo musical más predominante a nivel local, ¿cierto? La presencia de la diversidad de músicas, pues por gusto en nuestra ciudad, la presencia de nuevas emergencias culturales como el hip hop, ¿cierto?, determinan unas configuraciones y formas de apropiación distinta. Ya no es la ciudad tradicional que se occidentaliza, sino que ya es la ciudad musical que se expande y que ocupa un territorio mucho más amplio, que empiezan a construir nuevos escenarios y nuevas formas de apropiación, ¿cierto? Entonces aparecen escenarios que ya no están en el centro, sino que empiezan a constituir, a prefigurar un territorio totalmente dinámico y mucho más diverso. Entonces, esa legibilidad cultural de la música nos permite reconocernos
como diversos, donde cada uno de estos actores intensifica diferentes zonas dentro de la ciudad. Entonces, Ibagué Musical ya no se centra solamente en el centro histórico, sino que empieza a tener una cobertura diversa y enmarcando esta zona central como un punto de referente para ponerle atención en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque empieza a generar, esto es una serie de mapas pues, que se han construido para generar, visibilizar la localización y las relaciones entre los diferentes actores que configuran ese territorio musical. Entonces la ciudad musical deja de ser espacios y la ciudad musical empieza a ser gente. Empezamos a ser nosotros como humanos, como ciudadanos, como habitantes. Entonces la ciudad musical permite diversificar desde los que confeccionan ropa, de los que cantan hip hop, de los que mueven la música, de los que investigan, ¿cierto? La música se diversifica en el territorio y constituye un mapa musical totalmente diferente. Entonces nuestra ciudad musical, cuando la vemos como un territorio musical, es un territorio mucho más rico, mucho más grande y con unos potenciales que desde la arquitectura de los estudios territoriales, o arquitecto territorialista como me denomino yo, digamos, nos permite visibilizar, ¿cierto? Identificar y reconocer los grandes potenciales que tenemos en nuestro territorio. Termino entonces con la frase con la que empecé, que es la frase de Atahualpa Yupanqui, donde la música es un accidente de la tierra misma. Por eso en las montañas, selvas y llanuras americanas, la canción es el resultado de una fusión admirable, el paisaje y el hombre. Muchas gracias.